Killer Instinct es un videojuego del género acción-aventura, hack and slash, ya sabéis, como los beaten up pero con armas blancas. Un videojuego rápido, con una acción frenética, un control simple y raro, muy raro. Tan raro que a veces no sabes si el propio juego a lo que historia se refiere se toma a sí mismo en serio, porque lo que es gameplay me ha gustado y mucho, es muy divertido. Para entender mejor este juego empecemos hablando de su creador, Goichi Suda, un tipo bastante peculiar. Tan peculiar es que se apoda Suda51 y no es un número al azar. En japonés, Go es 5 e Ichi es 1, Suda Goichi. Ya os podéis hacer una idea de cómo es este tipo. Es el fundador de la desarrolladora Grasshopper Manufacture y responsable de juegos como la saga No More Heroes, The Silver Case, Flower Sun and Rain, Michigan Report from Hell, Lollipop Chainsaw, Cinemora, Killer 7 o Shadow of the Damned. En los que en todos participa el bueno de Suda. En estos dos últimos en colaboración de su amigo Shinji Mikami, el padre de la saga Resident Evil. Y ojo, que Akira Yamaoka ha participado en la música de muchos de ellos también. Buenos amigos tiene este señor. Goichi Suda tiene un estilo muy marcado, sus diseños suelen ser saturados de color y contraste, para que parezcan dibujos, una técnica llamada cel shading o toon shading. También suele haber muchas armas blancas, litros de sangre, minijuegos y tetas, quiero decir, mujeres bellas. Y bueno, todos sus juegos suelen tener inspiraciones descabelladas y a veces absurdas, dando la impresión que si este hombre ve una película en la que el personaje que le gusta tiene una escena lavándose los dientes, en el juego que haga nos enfrentaremos a un gigante cepillo de dientes asesino. No estoy exagerando. Y es que Suda dijo en una entrevista que, para llevar los videojuegos al terreno del arte y la cultura, creo que no es suficiente con videojuegos realistas. Los desarrolladores tenemos la obligación de perseguir nuevas fronteras y encontrar nuevos horizontes. El proceso creativo no debe ser restringido. Y al escuchar esto yo automáticamente me he hecho fan del trabajo de este caballero. Todo el mundo habla siempre de recompensar lo original y diferente, pero en el momento en el que algo se sale del cuadrado, adiós muy buenas. Así que larga vida al señor Suda51. Y ahora que entendemos a Goichi Suda mejor, hablemos en profundidad de Killer Instinct. Desarrollado por Grasshopper Manufacture, distribuido por Kadokawa Shoten en Japón, Exit Games en América y Deep Silver en Europa. Escrito por Goichi Suda, pero dirigido por Hideyuki Shin, director del free-to-play Let It Die, juego que no conozco, pero trabajó anteriormente en Konami como diseñador de movimiento de Silent Hill 4 y algunos Pro. Salió a la venta el 1 de agosto del 2013 en Japón, el 27 en América y el 30 en Europa. La edición Nightmare salió un año más tarde con un nuevo modo de dificultad llamado Nightmare, bien trabajado. Un hack and slash de corte japonés con gráficos cel shading, que como dije antes es un apartado visual que busca verse similar a un dibujo de cómic o a un anime, y que en mi opinión le sienta bastante bien. Usa las sombras y los colores oscuros de forma que a veces se le puede ver un leve rollo noir. Y aunque en ocasiones puede cargar un poco los ojos, se ve muy chulo en pantalla. La planificación del juego empezó a finales del 2009 y su desarrollo a principios del 2011. No es un juego hecho a la ligera. Suda dice que se inspiró al escuchar una canción del grupo The Smiths, The Queen is Dead. Vaya por Dios. Y que aunque no es una secuela de Killer 7, mantiene su misma esencia. La jugabilidad es rápida y sencilla, atacar, atacar y atacar con el contador de combos típico del género. Mondo Zappa, el protagonista, irá equipado con una katana y un brazo biónico que servirá para golpear, disparar o activar algunos gadgets. Podremos atacar, evadir, disparar, contraatacar, bloquear, por fin un botón de bloqueo. Los juegos japoneses de este tipo no suelen tener bloqueo. Y también tendremos varios ataques especiales. Por ejemplo, si evadimos al mismo tiempo que ataca el enemigo, el tiempo se ralentizará y entraremos en un modo en el que asestaremos varios cortes hasta reventar al enemigo. O también contaremos con 4 ejecuciones y dependiendo de la que elijamos conseguiremos un premio distinto. Sangre, con la que podremos activar la curación o usarla de munición para el brazo, puntos de experiencia que usaremos para mejorar a Mondo en ataques, combos y habilidades, salud, que curará a Mondo directamente, y por último, dinero, que usaremos para comprar regalitos a nuestras novias. Sí, habéis oído bien, nuestras novias, porque Mondo es todo un seductor. Y es que tenemos un minijuego llamado Misiones Gigoló, en el que Mondo deberá mirar a chicas de forma pervertida sin que se den cuenta y regalarles cosas, desde un chicle a un perfume. Solo Mondo puede ligarse a una tía dándole un chicle. Si hacemos esto bien, conseguiremos mejoras para el brazo, no va con segunda.
Así que efectivamente el juego tiene alguna que otra escena subidita de tono. Y sí, el juego fue negativamente criticado por esto en Occidente, por la imagen de la mujer y demás, pero viendo lo extraño, exagerado y surrealista que es el videojuego, yo no lo vería más allá que como las típicas bromas verdes del anime japonés. Y bueno, aunque el juego tiene 12 capítulos, además del minijuego Gigolo, tenemos algunas misiones secundarias, que están muy bien porque le dan un poco de variedad al juego. Hay una en la que vamos en moto u otra que es de disparos. Y además, si en las fases encontramos a Scarlet, una enfermera no porque no pinta nada ni aporta nada, nos ofrecerá una prueba de desafío, como matar enemigos con ciertos ataques o sin tocar el suelo y cosas así. Así que tiempo de entretenimiento hay. Y muy a destacar los enfrentamientos contra los jefes, en el que podremos enfrentarnos desde a una locomotora gigante diabólica o a un viejo yakuza montando en un tigre. Enfrentamiento especialmente guapo. Pero el mejor de todos, sin duda, es el último contra David, que es imposible no compararlo con el enfrentamiento contra Virgil en Devil May Cry 3 o en el DMC. Es un combate de 3 fases y una es idéntica al combate contra Virgil, y está especialmente chulo. Además cuenta con una curiosidad, el tema usado de fondo en esta pelea es un remix de Allegro con Fuoco, el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Antonín Dvorak, que es considerada por Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, como la canción de la luna. Y es que este combate es en la luna, que como veremos más adelante, este cuerpo celeste tiene mucho que ver con la trama del juego. No es el único videojuego que hace esto, el Asura's Wrath, que fue considerado en su día el God of War japonés, tiene un combate contra un jefe en la luna y también usan Allegro con Fuoco. Y ahora sí, pasemos a la historia del juego, que es de las cosas más raras que yo he visto. Y no me malinterpretéis, no quiero decir que sea profunda o compleja, es que directamente te la cuenta para que no la entiendas. De hecho, yo puedo resumírtela rápido y fácil aquí y ahora. Estamos en un contexto en el que la tecnología y lo paranormal han crecido por igual, y la luna tiene mucho que ver. Una agencia de asesinos dirigida por Brian Roses le encarga a Mondo eliminar a varios objetivos a lo largo del juego, pero uno de sus clientes es Moonriver, la gobernante de la luna, que dice que un tipo, David, el villano principal del juego, y con un gusto terrible para la ropa, cadenas, ¿qué coño es eso? Bueno, pues el caso es que este tipo quiere conquistar la luna para dominar así la energía oscura, pero dentro de todo esto hay una subtrama, y es que Mondo tiene una especie de amnesia, un trauma, y David está directamente relacionado con él. Fin. Pero es que todo está expuesto de una manera tan absurda que yo mismo no sabía si el juego se estaba literalmente riendo de mí. Y es que había momentos en los que realmente creaba en mí cierto interés, sobre todo con el pasado de Mondo, y otros en los que, por ejemplo, un momento que debía ser supuestamente dramático, la imagen se corta y te ponen la foto de un pony. Gratis, porque sí. Los personajes son muy topicazos, que no me molestaría si Mika no existiera, que es como el elemento cómico tonto típico del anime que a mí personalmente se me hace insoportable. Pero lo que a mí me llama realmente la atención es la cantidad de referencias e inspiraciones que tiene. Nada está al azar. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero el juego es así porque el señor Suda lo ha querido. Por ejemplo, para con los personajes, teniendo en cuenta que los cuerpos celestes influyen en la energía o algo así, le atribuyó uno a cada personaje, de forma que Mondo representa a la Tierra, Mika al Sol, David es Marte y Moonriver la Luna. Además, Mondo significa mundo y también significa grande, haciendo referencia a David y Goliat. Hasta Alice, el primer objetivo, está basada en Alicia en el País de las Maravillas. Todo tiene su referencia. Y es que incluso la mansión de la luna donde vive Moonriver se le ocurrió porque vio la película de Transformers El lado oscuro de la luna, y le hizo reflexionar sobre que nadie puede saber lo que hay realmente allí, por lo que perfectamente podría haber una casa con alguien viviendo en ella. Y si bien a esto a todos les puede parecer no a la droga, no, y 1000 veces no, no caiga en la tentación, a mí me viene a la mente: por favor, dibújame un cordero. Por eso me gusta el rollo de este hombre. Y claro, ahora entiendo por qué para Suda todo es tan profundo, definiendo su obra como el lado oscuro de 007, o que es una historia personal de Mondo, una historia de amor y ejecución en la que caer al lado oscuro es un peligro para el trabajo. Y a ver, siendo franco, no es mi historia favorita, pero sí aprecio el estilo y la creatividad absurda que no aleatoria de Goichi Suda. El director musical es Akira Yamaoka, conocidísimo por componer la música de la saga Silent Hill. Aunque no toda la banda sonora de Killer is Dead está compuesta por él, podemos percibir su firma en muchos de sus temas. La música es muy variada y muy alternativa, mezclando estilos como el jazz, techno, rap, blues, metal, y hay algunos temas de un grupo que yo no conozco, pero se llaman Gis and the Bonnet. Ni puñetera idea de quiénes son, lo siento.
El juego cuenta con 2 doblajes, japonés e inglés. Por estética y origen, yo elegí japonés, con voz para Mondo de Ryotaro Okiayu, que ha doblado a muchos personajes en anime y por supuesto en videojuegos, que es la voz japonesa de muchos personajes importantísimos. Pero en inglés tampoco suena mal. Mondo es el actor de doblaje Patrick Say, escuchado también en muchos animes y en muchísimos videojuegos, siendo la voz de personajes conocidísimos, incluyendo a Frédéric François Chopin en Eternal Sonata, juego que deseo con toda mi alma. La recepción del juego fue positiva en Japón, con críticas de todo tipo en América y Europa, aunque no tuvo muchas ventas de salida, pero no es culpa de la calidad del juego, creo yo, sino del año. En el año 2013 salieron verdaderos juegazos de mucho nombre, incluida competencia directa en su género, God of War Ascension y Metal Gear Rising, por lo que es normal que pasara desapercibido. Pero es un gran juego en serio, con una trama tan oscura como incongruente, que la disfrutes o no la disfrutes, viene acompañada de un gameplay muy divertido, por lo que queda totalmente solventado. Echadme cuenta, he leído en algunas páginas de prensa que es una mala copia de Devil May Cry y no me parece nada justo. Como hablo yo de copias, me quedo solo aquí. Además, es un título de autor. Estos títulos tienen siempre algo interesante que ofrecer, así que los recomiendo. Sin ir más lejos, gracias a este juego me compré después el Killer 7 y el Shadow of the Damned, así que le doy el título de notable. Y como me ha servido para conocer al gran Goichi Suda, le otorgo la ardilla de bronce. Los próximos juegos que me quiero comprar son los No More Heroes y el Lollipop Chainsaw. Además he leído en una entrevista que Suda está muy interesado en hacer la segunda parte de Killer is Dead, así que es buena noticia, a ver si es verdad. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, comenta en comentarios tu opinión, que siempre contesto, y si quieres quedarte y apoyar mi canal, suscríbete. Voy a traer todos los análisis y datos que tengo atrasados, lo prometo. ¡Hasta la próxima! Si la hay.